donde también nos vamos a preocupar de otros temas que han marcado la última semana. El mundo está mirando con mucha preocupación la escalada bélica, por ejemplo, de Estados Unidos. Estamos a puertas de una nueva guerra. ¿Cuánto deberíamos preocuparnos realmente? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados más adelante. Se ha instalado con fuerza el debate respecto del cáncer, a partir de contradictorias y también controvertidas opiniones médicas sobre su origen y cómo tratarlo. Nos vamos a hacer cargo también de ese tema. Pero vamos a comenzar con el nuevo round que se ha originado en torno al, podríamos decir, más emblemático de los proyectos de ley del actual gobierno. Así comenzamos. Nos comprometimos a enviar un proyecto de ley en ese sentido durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de que el CAE dejara de operar a fines del 2018. Vamos a darle viabilidad al curso de esta reforma, pero asumiendo que hay un compromiso explícito que ha quedado por escrito respecto a las fórmulas que en esta ley se plasmen para terminar con el crédito con aval del Estado para fines del 2018. Hemos visto saltos mortales triples olímpicos para decir por qué votaron que no y hoy día votarán que sí. La respuesta es clara: este no es un proyecto de educación superior, es un proyecto simplemente electoral, es un proyecto de poder. La satisfacción inmediata de todas las demandas está bien para los adolescentes, pero no para los adultos que estamos sentados aquí, responsables de legislar para el presente, pero también para el futuro de Chile. El debate sobre el financiamiento a la educación superior y particularmente cómo hacerlo cuando todavía la gratuidad no alcanza el 100% y pareciera se ve muy lejana, y por lo tanto qué se hace con quienes tienen que financiarla y de qué manera, es lo que de alguna manera ha generado esta nueva discusión. Es el, digamos, tema, porque la reforma de la educación superior es bastante más extensa que solamente este punto, pero en el que nos queremos concentrar en estos momentos, y vamos a conversar con dos de las figuras que veíamos ahí, ambos diputados, ambos censistas además, el diputado de la UDI, Jaime Belolio, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Y la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por venir, además en día en que estuvieron censando, yo sé hasta tarde, parece que tú hasta más tarde que tú. Sí, me tocó suerte quizá de que contestaron un poquito más rápido las preguntas. Yo censé 20 casas en la población, en una población en Buin, que es bien histórica, y la verdad que nos trataron súper bien. Me dieron tecito, quequito, me invitaron a almorzar. 3 kilos al tiro. Sí, más o menos, pero además hay cuestiones que son bien divertidas. Cuando uno le pregunta a las personas quién es el jefe de hogar, empieza una discusión que es bastante graciosa. Entonces yo decía, mira, una cosa es quien trae las lucas y otra cosa es quien manda. Ustedes se ponen de acuerdo. Entonces ahí se reían, se relajaban un poco y ya finalmente terminábamos haciendo la encuesta. Una pregunta que es bien curiosa es saber quién es jefe de hogar. Ahora, entiendo que parece que mientras tú censabas, a ti te censaban y te hacían estas preguntas. Me tocó gente muy conversadora, así que trataba de volver al trabajo, volver al tema de las preguntas, porque las preguntas la verdad eran bastante simples. Algunas cosas eran un poco polémicas, porque en algunos casos, por ejemplo, no había jefe de hogar, nadie había definido jefe de hogar, ¿ya? Y no era porque quien proveía los recursos ni quien mandaba, sino que no habían definido eso. Pero tenían que en algún momento ponerse de acuerdo, pues ya, ¿quién es el jefe de hogar? Por último, para que es la persona que se autodefina en este momento como jefe de hogar, tengo que ponerlo. Pero sí fue entretenido, además que fue muy bonito que habían muchos censistas jóvenes. Yo vi lleno de censistas voluntarios jóvenes. ¿Te tocó a ti en el límite de la Florida con Monte Alto, no? Sí, San José de la Estrella. San José de la Estrella, perfecto. Sí. Oye, y la última cosa que a mí me tocó en la Villa Manuel Plaza, que es una villa, como te decía, bien histórica, y son una mezcla entre inmigrantes. Entonces me tocó con un haitiano, y yo no hablo francés ni menos creolés, pero sí, él le costaba contestar algunas preguntas. Entonces yo en algún minuto le dije, mire, háblame en francés, yo trato de entender lo que estamos contestando acá. Y otra de las preguntas que es difícil, sobre todo para mujeres, es cuando te dicen cuántos hijos o hijas vivos nacidos tuvo. Y a continuación la pregunta que sigue es cuántos siguen vivos. Y cuando había una diferencia, evidentemente uno cachaba que había una tensión importante, entonces ahí también me pasó en varias ocasiones que me empezaban a contar los cuentos de por qué habían tenido 4 hijos, pero hoy día habían 2. La historia detrás de los censistas es bien interesante, porque también ahí se van conociendo hartas experiencias. Vamos a hablar ahora de educación y hablamos de financiamiento de la educación. La primera pregunta, parto contigo, Camila. Te abstuviste en la Comisión de Educación, votaste a favor finalmente en la sala cuando había que determinar si se daba curso o no a la tramitación del proyecto, en el fondo la idea de legislar. ¿Por qué abstención primero y luego votación a favor? La abstención la definimos en principio a ser rechazo. Luego logramos acordar algunos puntos con el Ejecutivo para poder aprobar. Sin embargo, uno de esos puntos no se cumplió con exactitud y la precisión que se estaba solicitando y que se estaba acordando, que era respecto al CAE. Y por lo tanto, la abstención fue para abrir un espacio de conversación con el Ejecutivo, y de hecho se dio ese espacio, y poder de alguna manera concordar un texto que pudiera precisar el compromiso que tanto
en un proyecto de ley aparte, como en el proyecto de ley de marco regulatorio, el que está en discusión, se garantizara la extinción del CAE del 2018. CAE. Eso fue, en el fondo, el cambio de votación tuvo que ver con abrir un espacio. Nosotros nunca dijimos que íbamos a poner en el baúl de los recuerdos la reforma, que no iba a ser por el Partido Comunista que esto se cayera o se cerrara la posibilidad de tener una reforma a la educación superior este año. Sabiendo entonces que después de la comisión venía la votación en sala, nosotros quisimos aprovechar ese espacio para poder restablecer Perfecto. la conversación con el Ejecutivo y precisar un compromiso más que no era para solo con el Partido Comunista, sino que era para con el conjunto de los parlamentarios de la nueva mayoría y era un compromiso de programa. El CAE, crédito con aval del Estado, que tiene una tasa, digamos, del 2,5, para ponerlo así en números redondos, ¿no? El gobierno se allana, acepta finalmente el buscar un mecanismo alternativo en el que saca a los bancos en la práctica, porque ya no sería un crédito con aval del Estado, sino que un crédito entregado directamente desde el Estado, un proyecto que se compromete a enviar en el segundo semestre de este año. En esencia, ¿no sería finalmente la misma idea que en la práctica había presentado el gobierno de Sebastián Piñera, que se rechazó en este gobierno? No necesariamente. ¿Sabes por qué? Primero porque la propuesta de Piñera, y que es básicamente dejar al Beyer, no fue una propuesta del presidente, sino que lo que traía del Centro de Estudios Públicos el ministro, claro, era su idea que la venía arrastrando, y le doy los créditos a él, tenía que ver con un sistema de financiamiento estudiantil sin miras a la gratuidad, sin miras a un marco regulatorio del sistema de educación superior. Era simplemente un sistema, más bien, una agencia que administra un sistema de becas y créditos, particularmente para los primeros quintiles, que era básicamente los primeros 4 deciles de ingreso, y luego un sistema especie de diferenciado cubriendo brechas, pero era un sistema crediticio y de beca sin regulación de aranceles, ¿ya? Y sin poner fin al lucro. Entonces, obviamente, en ese entonces, yo no sé por qué en el Parlamento, qué pasó exactamente en el Parlamento, porque no éramos parlamentarios, pero desde la CONFECH, el análisis que se hizo es que era un problema de que no contaba con marco regulatorio, seguía manteniendo la lógica del lucro en las instituciones de educación superior y seguía manteniendo la política de financiamiento en base a becas y créditos. Ahora, además, ojo, y aquí hay un tema que es importante señalar, porque se dice por la prensa crédito fiscal, pero el compromiso no habla necesariamente de un crédito. De hecho, el debate hoy día incorpora otros elementos en discusión que en ese entonces no estaban sobre la mesa, y por eso uno no se puede solo cerrar a una propuesta de crédito fiscal, que es la idea, por ejemplo, de los impuestos a los egresados, que es mucho más solidaria y más redistributiva que un crédito fiscal. O sea, una persona que egresa, por ejemplo, ganando 400.000 pesos, el crédito fiscal le cobraría un 5%. Contingente al ingreso, significa pagar 20.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, se reduce su remuneración por ese pago. Una lógica de impuesto es que en el fondo, no sé, los de 800, 900, 1 millón de pesos paguen de acuerdo a su ingreso, y con ese financiamiento va solidariamente a los créditos o a los financiamientos de los otros que no tienen gratuidad en la transición. Gratuidad, que es el tema del que te quiero preguntar también, Jaime. Me gustaría saber cómo evalúas tú la gratuidad al día de hoy, desde el punto de vista de la cantidad de estudiantes que efectivamente pueden acceder a la educación superior, sí, gracias a la gratuidad. Déjame hacerme cargo de algunas cuestiones. Primero, es curioso que ahora las propuestas sean de los ministros y no de los presidentes. Y yo sé lo que pasó con la propuesta del CAE de Piñera. Venía con la firma de Sebastián Piñera. Ese es el problema. El primer año de este gobierno se dedicaron a sacarle el nombre a los proyectos que venían con de Sebastián Piñera, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Educación, que fue aprobada en primer trámite en el Senado. Y este mismo, ¿por qué? Porque venía con el nombre de Sebastián Piñera. Menos Entonces, mal, porque si resultan como el censo, la verdad es que... burdo, no, si no tiene nada que ver esa cuestión. Es tan burdo que uno dice, ¿por qué? Y mira la paradoja, que la Camila se abstuvo por las mismas cosas, porque la ministra no dijo nada, y pueden ustedes revisar el audio de la ministra en la Comisión de Educación y después en la sala, dijo exactamente lo mismo, pero se abstuvo primero y después votó a favor. Por eso yo decía que fue vuelta olímpica, no solo por ella, sino que además porque lo hicieron otros tantos más, entre ellos el Frente Amplio, que terminó votando a favor, y no cambió ni una coma. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó en esa semana? ¿Cuántos más gestos le hicieron al Partido Comunista de manera que votara a favor y al Frente Amplio de manera que votara a favor? ¿Y cuándo van a levantar la vista y no gobernar para la nueva mayoría, sino que gobernar para el resto de los chilenos? Entonces, si hoy día nosotros nos ponemos a discutir, mire, queremos eliminar el CAE para que no estén los bancos y que sea contingente el ingreso, pues bien, saquen el nombre de Sebastián Piñera si les molesta tanto, póngale Michelle Bachelet y lo aprobamos mañana. Ya, solamente para precisar, ¿eres partidario de eliminar el CAE? Yo soy partidario de que tengamos un nuevo sistema de crédito que sea contingente el ingreso. Para mí la máxima es la siguiente, que nunca ningún joven se queda fuera de la institución de educación superior, CFT, IP y universidades, por plata. Nunca. ¿Qué significa para mí en concreto eso? Mantener el 50% de gratuidad, inclusive avanzar al 60%, pero no con la fórmula del actual gobierno, que hace elegir entre que las universidades sean gratis o sean buenas.
Por algo el rector de la Universidad de Hugo Portales, de Alberto Hurtado, de la Católica han dicho que no pueden seguir en la misma fórmula porque se basa en el control total de parte de, en este caso, la Subsecretaría de Educación Superior, de decidir cómo son los aranceles, cuál es la prueba para entrar, cuántas carreras van a poder financiar En estricto rigor, ahora Jaime, en estricto rigor, lo que han planteado los rectores no es eso. Lo que han dicho es que ellos están yendo a pérdida. Sí, y que no pueden pasar al 60% déficit, con la misma fórmula actual. Que con la misma fórmula actual pasar al 60%, sí. Es decir, aumentar un decil más el próximo año significaría para ellos entonces, no poder mantenerse. Yo lo que te digo es que o al menos evaluarlo. Yo estoy disponible para que nosotros avancemos al 60% de gratuidad. Pero no con la fórmula actual, porque es una fórmula fracasada que hace elegir a las instituciones entre gratuidad y calidad. Ya, y para el resto de los estudiantes, a mí me parece que es justo que uno priorice en aquellos que realmente es necesario. Pero lo que es fantástico, digamos, que algunos dicen, mire, ¿saben qué? Nosotros queremos dar gratuidad universal. ¿Y por qué lo dicen así? Primero porque fue un gran engaño de la campaña de Michelle Bachelet. En la página 20 de su famoso programa, que algunos decían que eran Biblia y otros decían que no leyeron. Ahí, en el párrafo 6º, dice derechamente que iba a haber 80% de gratuidad a los 4 años, o sea, terminado este gobierno, y a los 6 años, 100%. Y yo me pregunto hoy día, ¿qué parlamentario de la nueva mayoría es capaz de decirnos en cuántos años se va a cumplir con estos famosos gatillos? Y la pregunta es, no tiene la más mínima idea. Porque, ¿sí? Sí, por supuesto. Déjame terminar la idea. Porque el ministro de Hacienda dijo que no tenía idea. Y nuestros cálculos son en 50 años. Entonces, les mintieron a todos los chilenos en campaña. ¿Camila? Oye, mira, yo creo que no se trata del nombre Piñera en la ley o no. O sea, esto tiene que ver con las ideas de fondo, las que están detrás de los proyectos de ley. No si se llama Beyer, Piñera, Van Rieselberghe, Belolio, Bachelet, no. Tiene que ver con el trasfondo. Y aquí hay un problema justamente de fondo del sistema. Entonces, uno no puede simplemente abordar que la beca es más alta aquí o es más allá, o justo agarra el primero o segundo decil y el tercero no. No tiene que ver con ese tecnicismo, tiene que ver con el problema del sistema desregulado que requiere un marco regulatorio fuerte, una institucionalidad que fiscalice y ponga ciertos controles al libertinaje que existe hoy día en la educación superior. ¿Hay fiscalización? Y por lo tanto, superintendencia con reales atribuciones, una agencia de acreditación con nuevos requisitos de acreditación y parámetros de medición de calidad. Más que no nos guste, ¿se requiere eso? Sí. Y se requiere porque así se compromete un mecanismo para alcanzar la gratuidad universal y yo no estoy de acuerdo con el mecanismo, eso lo hemos dicho, además en eso quizá podemos compartir, aunque Belolio no esté de acuerdo con la gratuidad. Hay una crítica al mecanismo. Eso no es lo que yo dije. No, porque no creen acabo de decir que estaba de acuerdo en la gratuidad por los estudiantes más vulnerables. En la Entonces, universalidad de la gratuidad. Bueno, ya, la gratuidad universal, que es lo que se propone el programa de gobierno. Claro, en 6 años, no perdón, 50. pero estoy hablando del mecanismo para alcanzar esa gratuidad. Es muy criticable porque tiene que ver con el gatillo del PIB tendencial en la medida que se crezca. Sí, como, claro, la carga tributaria, ¿Qué se hace? Mientras todavía no le llega la gratuidad al sexto, séptimo, octavo, noveno decil, décimo decil. ¿Ya? Entonces tú no puedes someter en ese tránsito a los jóvenes a una política de endeudamiento con condiciones tan leoninas, ¿ya? Y tan terribles y termina siendo trágicas para los estudiantes. Se requiere un mecanismo distinto. Entonces, quienes no tendrían gratuidad tendrían que seguir endeudándose para poder acceder a la educación en la mayoría de los casos. La idea entonces es que eso no pase, porque hoy día lo que desembolsa el Estado es mucha plata por concepto de crédito con aval del Estado, casi igual o más que lo que se desembolsa en gratuidad. Por lo tanto, que tú dices, perdona Camila, tú dices que eso no es así. Tú dices que si el gobierno traspasara lo que hoy día tiene que desembolsar como aval a los bancos, hoy día, o la plata que tiene que utilizar, tú dices que en estricto rigor no alcanzaría para llegar a la gratuidad o aumentar no sé, al octavo decil. Lo primero es que la plata no es infinita, entonces por tanto uno tiene que priorizar. Y hoy día el proyecto del gobierno lo que hace, y no sé cómo los progresistas dicen que están a favor, gasta la misma cantidad de plata en darle gratuidad al 80% de menos recursos, la misma, que al 20% de más recursos. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, te sale lo mismo financiar el 80% que el 20%. Y algunos dicen, no, vamos, y súper progresivo. Y después te dicen, no, es gratuidad con impuestos. Chuta, ya no es gratuidad. ¿Qué es lo que propuso Piñera? Piñera dijo, mire, nosotros vamos a dar beca hasta el 70% y hoy día mantengamos la gratuidad como está, lleguemos al 60%. Para el resto de los estudiantes, ¿cuál es la propuesta de Piñera que en su momento hizo? Dijo, mire, vamos a tener un crédito que tiene un copago máximo, 10% de tu sueldo si tienes un sueldo alto. Si tienes un sueldo medio, es un 5%. Y si tienes un sueldo bajo, es 0%. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo no puede ser progresivo eso? Yo entiendo, perdón, que Jaime esté haciendo campaña Piñera en este momento. No estoy haciendo campaña Piñera, estoy diciendo un proyecto Tratemos que se de hablar del fondo. En junio del 2012, mira, y que tú ustedes votaste en rechazaban, contra del proyecto de por aprobar ese acuerdo. proyecto.
votaste en contra el año pasado un proyecto de acuerdo para eliminar el CAE y buscar un mecanismo de ustedes reemplazo. no querían dejar nada a cambio. No. Mira, es tan burdo, Camila, la posición de decir, mire, ¿sabe qué? Eliminemos el CAE y después no aprobemos el cambio del CAE para que entonces el gobierno esté forzado a dar gratuidad. Jaime, el Hasta el proyecto de segundo piso del acuerdo gobierno entendió eso. Pero cálmate, el proyecto de acuerdo está disponible en la Cámara de Diputados en la página. Yo lo publiqué, están las votaciones. Y ahí aparece en contra. Y el proyecto de acuerdo señala explícitamente que se busque un mecanismo de reemplazo al crédito con aval del Estado. ¿Cuál es ese mecanismo de reemplazo? Y la eliminación. Es un proyecto de acuerdo que pide a la presidenta que busque un mecanismo de reemplazo. ¿Cuál es el reemplazo? Ahora, entonces, ¿cuánto se produce la gratuidad? Pero para terminar, para poder terminar, la idea es que aquí hay un concepto fundamental de derecho universal, gratuidad. Esto no significa que los más ricos no paguen. Para eso hay mecanismos impositivos para que los más ricos de este país paguen más. Y por lo tanto esto no se basa simplemente en que el 10º decil es más rico, sino que cómo tú distribuyes la carga impositiva en el país para poder financiar derechos sociales fundamentales. ¿Y por qué lo planteo así? Porque siempre los que quieren el statu quo dicen, pero ¿por qué vamos a gastar ahí y no gastamos en adulto mayor, en infancia, en personas en situación de discapacidad? Bueno, por cierto, invertir o gastar en un área no significa dejar de la otra. ¿Cómo no? Entonces, no, porque tú perfectamente puedes plantear, tú perfectamente puedes decir, bueno, ¿dónde está la riqueza en nuestro país de verdad? ¿En las grandes empresas? Sí. ¿Por qué la derecha se opone a la reforma tributaria? Porque no le gusta cargar impuestos a las grandes empresas. ¿Por qué la derecha se opone a la ley del royalty? ¿Por qué la derecha se opone a poder sacar los recursos respecto a lo que es la ley reservada del cobre? También la aprobamos esa ley, Camila. No se han aprobado, ninguna de esas leyes se han modificado. Si lo que pasa es que yo creo que lo que está en disputa hoy día no es solamente la gratuidad en términos de acceso. Hay un tema de distribución de la riqueza más allá del tema específico de los estudiantes que tienen más ingresos, sino que de la riqueza del país. Lo que está en disposición acá, lo que está en discusión es un modelo también que es de sociedad. Entonces eso está claro. O sea, es que es el fondo de la discusión, pero por cierto. Algunos suponen de que la plata es infinita, entonces que uno puede poner toda la plata en un lado, toda la plata en otro lado y toda la plata en el otro. Pero lo que está diciendo Camila es otra cosa. Lo que está diciendo Camila es que como la plata no es infinita, se puede obtener, por ejemplo, en las grandes empresas. Bueno, si ya tuvimos una reforma tributaria de este gobierno que dijo que iba a recaudar 8.000, que no es verdad, y esos 8.000 era para financiar la gratuidad que hoy día nos engañaron que no era como tal. Entonces, ¿por qué uno tiene que creerles hoy día para decir, no, si mire, sabe que sí vamos a hacer eso? Además hay una cuestión de que es de justicia. Cuando uno tiene un presupuesto limitado, tiene que invertir en aquello que es más justo. Todos en el mundo te dicen que lo más justo es invertir en educación inicial. Este gobierno dice lo mismo, se lava la boca diciendo eso, pero si uno ve sus propuestas, va a terminar invirtiendo el doble en educación superior que en una educación inicial. Después, si tú quieres ser justo, tienes que invertir entonces en aquello donde hoy día produce mayor desigualdad, las pensiones de los adultos mayores, el Sename, y hospitales, y así una serie de otras materias. Entonces, me cuesta creer que de aquí a 20 o 30 años no hayan otros usos que sean más socialmente rentables, es decir, más importantes para disminuir la desigualdad, que financiar a la universidad a los 20% más ricos. Déjame preguntar... Y por último, te prometo que termino ahora, yo tampoco puedo creer que ellos consideren de que todo el crecimiento del país por los próximos 50 años solo tiene que tener como prioridad financiar a la universidad a los más ricos. Que esos son los famosos gatillos. Entonces, también díganos qué tipo de modelo de universidad quieren. ¿Qué tipo de modelo es? ¿Es el modelo de la Universidad de Buenos Aires, donde entran 8.000 tipos de primer año y se gradúan? Jaime, ¿quiénes son los más ricos? Porque tú estás de acuerdo de dar gratuidad hasta el 6º decil. Es decir, que una persona, una mujer, por ejemplo, estudiando de ingreso de 500.000 pesos, para ti ya es rica. No estoy diciendo eso, Camila. Lo que yo estoy diciendo puede tener hijos a diferencia estudiando. Tuya, yo no quiero hacer una propuesta populista puede tener que diga, que pagar un arriendo, ser madre soltera. Es que no, lo que pasa es que hay una mala concepción, creo yo, con todo respeto, para terminar... No puedo hablar. Pero es que yo tampoco me dejas terminar mi propuesta. Una pregunta. Yo te hice como 3 y no he contestado ni una. Bien, una persona que está ganando 500, 600, 700.000 pesos, ¿ya? Que en este país no es considerada pobre, no es considerada una persona vulnerable. Sin embargo, en este país, con este sistema, la verdad es que para esa persona es un tormento financiar sus estudios superiores si no tiene un apoyo real. De acuerdo. Déjame, me queda pendiente una parte de la pregunta que te estaba haciendo. Pero es que Camila, hablamos de dónde sacar los recursos. Un mecanismo alternativo al CAE, no de alguna manera, más allá de que sea transitorio, no termina por, de alguna manera, capitular al hecho de que efectivamente, como lo han planteado muchos economistas, la gratuidad al 100% no se va a alcanzar en Chile, sino hasta dentro de 50, 60, 70 años. Aunque se alcance en 10 años, aunque se alcance en 5 años, pero tú tienes que darle una posibilidad de financiamiento a los que mientras no están en gratuidad, cuyas carreras duran 5 años, un mecanismo distinto. Y ese mecanismo
puede ser en lo que propone la derecha, probablemente lo va a poner, ya lo está poniendo sobre la mesa, como puede ser un sistema distinto. No hay que cerrarse un crédito, como por ejemplo el impuesto a los egresados. Yo no sé, ese debate tiene que darse cuando ingrese el proyecto. Pero métanle calculadora, porque la verdad es que el impuesto a los egresados no da. Es que algunos dicen que sí, pero es que yo no voy a he visto entrar en la nunca el número, discusión entonces, técnica. me queda un minuto, tengo que hacerle... No voy a entrar en esa discusión técnica, financiera. Pero es que y es de importante. flujo Han marcado los dos las no, posiciones, es que han lo que pasa marcado es las que, dos las Juan Manuel, posiciones. no basta con decir que uno quiere hacer algo pero sin es después que decir cómo lo hace, porque si no suena súper bien, pero en el tuviéramos concreto no un pasa nada. programa para horas explicar los temas técnicos, bienvenido, Bueno, pero hablemos de los hagámoslo. elementos políticos. Y políticamente es sostenible y es sensato un sistema que en la transición haga que los egresados que obtienen remuneraciones, por ejemplo, esto es debatible, sobre 1 millón de pesos, sobre 1.100.000. Y pagan para siempre. ¿Esa es la propuesta? No necesariamente. Como es un Puede ser impuesto que no, por pero un... es que no estoy Lo que pasa hablando, es que quiero entender estoy de verdad, hablando de porque- principios. Bueno, pero es que los principios se bajan a cuestiones sistema. concretas, Camila. Y No eso- son principios aéreos que uno agarra Pero, como una nube y Jaime, desaparece. esto es una discusión democrática. Ningún proyecto de ley viene zanjado. Tiene que presentarse y tiene que someterse al debate Pero, Camila, como público tú y yo sabemos, y al debate Jaime, parlamentario. que se me y va por el lo tiempo tanto, y tengo que hacer esta podemos pregunta discutir para si finalizar. que eso Hay dura cosas toda la que pueden vida hacer los o parlamentarios y es cosas que no. extensible. Jaime, ¿qué es lo que más te gusta de este proyecto? Mira, yo la verdad que creo que es un súper mal proyecto. ¿Pero hay algo que te guste? De las pocas cosas que yo creo que son razonables es que entre el cambio de lo que propusieron hoy día y lo que propusieron hace 10 meses atrás y lo que cambiaron, es que esta comisión de acreditación es más fuerte y es independiente. O sea, antes había una cuestión que era completamente absurda, donde la presidenta nombraba a todos los miembros de ese comité. Entonces, es como la fórmula ecuatoriana, en donde el poder político decide a través de la buena onda que le tenga con uno y otro Ya. rector, si la cierra, si le da más plata. Entonces, yo no quiero ese tipo de cuestiones. Yo quiero que de verdad aquí haya que hay una diversidad de proyectos educativos. Y aquí hay una cuestión que es súper de fondo. Algunos creen que lo único que es público es aquello que hace el Estado. Yo creo que eso es una visión completamente retrógrada. Que eso sobre nos lo llevaría a otro programa completo de discusión completamente de sobre qué es acuerdo. lo que es lo Entonces, público, qué es lo que es y yo estatal. lo que quisiera entonces es que Por haya una favor, no diversidad pidamos el para que los articulado propios de ese- estudiantes puedan escoger. Y la fórmula que dice Camila, porque a esas familias de clase media les cuesta muy caro, lo que nosotros proponemos es que nadie pague mientras estudie y después paga de acuerdo a Ya. sus ingresos. Pero lo que más te gusta entonces del proyecto, Esa cuestión, yo creo que todas ya, las instituciones perfecto. hoy día tienen que estar acreditadas de Camila, manera Pero que nadie obligatoria. pague mientras estudie significa gratuidad universal. ¿el proyecto estoy proponiendo eso, sale dije un crédito que aprobado con en este copago. gobierno? ¿Ah? ¿El proyecto se logra aprobar en este gobierno? Yo creo que sí. Hay que trabajar más o 3 días a la semana, solo en educación probablemente, pero es necesario. Es un compromiso de programa de gobierno. Los estudiantes están esperando ya soluciones concretas en materia de financiamiento, marco regulatorio. Una de las cosas positivas que yo podría valorar y que creo que todavía es perfectible, pero creo que va bien encaminado, es que la superintendencia tiene atribuciones reales, se tipifica el lucro como delito, o sea, el lucro va a tener sanción, va a tener forma de persecución No es el lucro. en las instituciones de educación superior. Termina con los conflictos de interés que se producía en la Comisión Nacional de Acreditación, que llevaban a que las universidades en el fondo compraran su acreditación para obtener crédito con aval del Estado y se produjera esa Perfecto. triangulación. Hay temas que son urgentes de resolver, yo creo que avanza en esa línea. ¿Y tú crees que se porque aprueba en este además, gobierno? sí, se Ya. aprueba y... O sea, tenemos que jugárnoslo porque se apruebe. Yo tengo confianza en que se apruebe en este gobierno, porque además necesitamos sacar la ley de instituciones del Estado para fortalecer las instituciones del Estado en Chile y la nueva educación pública, que es el proyecto de desmunicipalización que está todavía en el Senado. Necesitamos avanzar en eso y tenemos que hacerlo ¿Puedo decir rápidamente. algo con respecto a la En 10 aprobación? segundos. Sí. 10. Yo creo que no se va a aprobar en este gobierno porque es tan malo que a nadie le gusta. Tuvimos 80 invitados, 30 sesiones. Ninguna de las personas que fue allá dijo que le gustaba el proyecto. Ok. Ninguno. Entonces, ¿por qué hoy día se aprueba? Simplemente porque se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no lo aprobaron antes? Porque estaban peleados y sacándose de la cresta. Hay mucha El debate teoría de la sobre cómo se conspiración, financiaría la educación, Jaime. puesto Mire, en yo las creo dos que miradas está muy antagónicas que han sido, relacionado con como pueden tus ver, compañeros parte de del militancia. debate de estos dos diputados Mucha que además conspiración. han sido censistas, sin responder. Si tú le hicieras el censo a Jaime de Lolio, ¿qué pregunta le harías? Cualquiera. Si está de acuerdo con la visita de su presidenta a Punta Peuco Si tú, y le hicieras, a respaldar a genocida. y si tú le hicieras el censo a Camila Vallejo, ¿qué le preguntarías sin responder? Obvio, Venezuela, Cuba. No, sí. Bueno, mi pregunta es bien sencilla. ¿Hasta cuándo el doble estándar del Partido Comunista con los derechos humanos? Quedan formuladas las preguntas y las van a responder así fuera de cámara. Ya. Les quiero agradecer a los dos que hayan estado conversando con nosotros en estos minutos. Nos vamos a ir ahora a otro tema del que hablábamos al comienzo, que también es preocupación, en este caso es preocupación global. Se lo presentamos de esta manera. Tonight I order a targeted
military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack. Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria, and also to end terrorism of all kinds and all types. Este es el video difundido por el Pentágono del momento en que la bomba GBU-43 impacta en Afganistán. Esta fue el arma adecuada contra el objetivo correcto. North Korea is a problem. The problem will be taken care of. 위대한 영도자 김정일 동지의 불멸이 태양계를 무한 도발을 걸어온다면 우리 혁명 무력은 즉시 선멸적인 타격을 가할 것이며 En 2 semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó Siria, bombardeó Afganistán y desplazó una embarcación nuclear con 6.000 soldados, dijo, rumbo a Corea del Norte. Este último país amenazó con un ataque termonuclear incluso. ¿Qué tan cerca estamos del comienzo de una nueva guerra? Incluso hay quienes dicen cerca de una tercera guerra mundial. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Quiero agradecerle a Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Un gusto. Y también a Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A ambos, ¿es un riesgo inminente el comienzo de una nueva guerra? Pues yo pienso que no. Pienso que estamos en una ola creciente de tensión. Han habido muchos ejercicios retóricos, un ejercicio verbal muy alto, pero donde todavía hay una gran dosis de propaganda. Incluso hay muchas noticias que salen como el avance del Carl Vinson hacia la península coreana, el portaaviones, que aparentemente iba para el Índico y está en maniobras con Australia. Claro. Por lo tanto, casi 6.000 kilómetros de distancia. Por cierto, esto no es pura retórica. Tuvimos los 59 Tomahawk sobre Siria y también tuvimos esta